Regularmente nosotros como seres humanos nos preguntamos constantemente qué es la felicidad, cómo puedo ser feliz, qué va a alegrar mi vida. Pero el Señor se tomó la oportunidad de dejarnos plasmado en las Escrituras qué cosas serían las cosas que nos harían felices. Y de eso vamos a hablar hoy, de las bienaventuranzas contenidas en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, el llamado Sermón del Monte. No nos va a dar el tiempo para estudiarlas todas en este día. Lo importante es que conforme a lo que el tiempo nos dé, asimilemos bien esta palabra, porque yo estoy segura que va a bendecir nuestras vidas. Mateo 5 dice así en el capítulo 5: y cuando vio las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y aquí me llamó algo la atención: los discípulos se acercaban a Jesús. Jesús no andaba atrás de la gente llamándolos, mira, ven que tienes que venir al discipulado, mira, ven que tienes que congregarte, mira, no. Los discípulos corrían hacia Jesús porque en ellos había una necesidad de escucharlo hablar, una necesidad de aprender esas cosas que Jesús enseñaba y sabían que era para su beneficio. Pues lo primero que dice esta porción de la palabra es: bienaventurados los pobres de espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. La palabra bienaventurado significa felicidad. O sea que es lo mismo que esto dijera: felices son los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces el Señor está entregando su reino a una clase de personas, a un tipo específico, y son los que son pobres en espíritu. Y el domingo pasado hablamos un poquito de esto, porque hablamos del corazón contrito, del corazón humillado en la presencia del Señor, y efectivamente de eso se trata aquel que es pobre de espíritu. El que es pobre de espíritu es aquella persona que no tiene problema en postrarse a los pies de su maestro, que no tiene problemas en correr a él ante cualquier necesidad, ante cualquier circunstancia. Es aquel que se sabe deudor de una gran deuda, porque ha reconocido el sacrificio de la cruz del Calvario, porque sabe ciertamente el beneficio que le fue otorgado cuando Jesús resistió hasta el fin y pudo derramar su sangre en la cruz. La persona que tiene una pobreza de espíritu es la persona que lleva sus lamentos delante del Señor. No es la persona que por doquier está contando y hablando en amargura de lo mal que está y de lo mal que están las cosas, sino que es una persona que ha entendido que yendo a los pies de Jesús, que derramando su necesidad delante de Él, es que va a obtener el resultado de fortaleza, de esperanza, de seguridad, aún en medio de la situación que atraviesa. El pobre de espíritu es aquel que se ha vaciado de todo delante del Señor, para que el Señor, a través de su Espíritu Santo, venga a llenarlo. Porque muchas veces estamos llenos de muchas cosas, llenos de amarguras, llenos de heridas, de dolores o de otras muchas cosas, y no le permitimos al Señor que nos llene de lo que realmente va a traer vida y felicidad a nosotros. Es necesario, amados, de que cuando vayamos a la presencia del Señor nos despojemos de todas las cosas para empezar a recibir lo nuevo, lo escondido en su secreto, lo que solo se recibe ahí en su presencia, cuando estamos nosotros y Él en lo escondido de nuestra habitación. Ese es el pobre de espíritu, aquel que ha aprendido a encontrar la presencia del Señor. El Señor dice en su palabra que con mayor facilidad pasa un camello por el ojo de una aguja que un rico entra al reino de los cielos. Y es por esto mismo
Porque regularmente las personas que tienen mucho dinero persiguen más dinero. Las personas que tienen mucho dinero regularmente tienen un Dios que es el Dios Mamón, el Dios del dinero. Y no tienen espacio, no tienen cabida para poner a Dios en primer lugar en sus vidas. Hay dos versiones. Una que habla de una puerta en Israel que era cerrada a las 6 de la tarde. Y cuando esa puerta era cerrada, había dos puertas laterales que eran muy pequeñitas y era imposible que el camello pasara por ahí porque no cabía. Y hay otra versión que dice que el Señor se refiere literalmente al hoyo de una aguja. Pero independientemente sea una u otra versión, el mensaje es uno, es el mismo. Es difícil para todo aquel que tenga su corazón lleno de otras cosas, que anhele otras cosas, entrar al reino de los cielos. Y por eso es tan difícil predicarle a las personas adineradas. A mí me pasa, porque aunque uno quiera llevar el mensaje, como que no te dan espacio, porque su único norte es lo económico, su único norte es hablar de su patrimonio, de sus pertenencias, de sus riquezas, de su ambiente, y no hay espacio para detenerse y pensar en el Señor. No hay espacio para entender que un día todo se acabará y que ellos no saben qué va a pasar con sus vidas en ese día. Pero nos toca orar por ellos para que despierten de ese mundo en que viven, que es un mundo falso y real. El pobre de espíritu es aquel que no tiene la seguridad en su carne, en las cosas que pueda lograr y pueda hacer. El pobre de espíritu es aquel que no quiere mérito terrenal, ni entiende que las cosas las logra por sí mismo, sino por el contrario, depende absolutamente de Dios y sabe que si puede lograr algo en este mundo terrenal es por la gracia y por el favor de su Dios. El pobre de espíritu ha logrado en Dios rendir por completo su voluntad a Él. El pobre de espíritu no contiende con el Señor. No hay una lucha interna, no tiene un corazón dividido, sino que puede hacer en su diario vivir lo que Cristo un día con mucho dolor le dijo al Señor: Padre, si te es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aunque tengamos que atravesar momentos de dolor, de sufrimiento, de pesar, si Dios lo permite, así lo vamos a enfrentar en humildad, con un corazón humillado en la presencia de Él, buscando en Él las fuerzas. Vimos el caso de David, lo hemos hablado varias veces, cómo este hombre, habiendo pecado delante de Dios, contra los hombres, por tener un corazón contrito, por tener un corazón que se postró a los pies del Señor, a decirle: Señor, perdóname, me arrepiento, estoy dispuesto a que tú hagas conmigo lo que tengas que hacer. Este hombre fue llamado un hombre con un corazón conforme al de Dios. ¿Por qué? Porque era pobre de espíritu. Siendo el rey de Israel, era pobre de espíritu, porque sabía que si podía gobernar era por la gracia de su Padre Celestial. De Él dependía, únicamente de Él. El pobre de espíritu es una persona que definitivamente sabe que el perdón y la misericordia solamente puede venir de su Padre Celestial. Es un hombre... Es una persona que se sabe pecadora, que sabe que hace cosas malas, pero sabe que puede ir donde su Padre y seguir diciéndole: Señor, enséñame lo que está mal en mí, enséñame lo peor de mí, escudriña mi alma, escudriña mi corazón. Yo quiero que salga todo lo que está mal dentro de mí.
es el pobre de espíritu, no piensa que está bien, no piensa que hace las cosas correctas, sino por el contrario, siempre está buscando delante del Señor. Señor, muéstrame lo que está mal en mí. Señor, dime en qué te estoy fallando. Revélame qué hice mal en este día para mañana no volverlo a hacer. Ese es el pobre de espíritu. Nuestra alma encontrará la verdadera libertad y la verdadera paz cuando esa pobreza llegue a ella, cuando no haya ningún área que esté en orgullo delante del Señor, sino que esté totalmente abierta a que el Espíritu Santo toque. Porque muchas veces, y me acuerdo la historia del clavito en la casa, muchas veces nosotros le permitimos al Espíritu Santo entrar a muchas áreas, pero hay un área donde la tenemos agarrada y todavía no hemos permitido que el Espíritu Santo entre a ese punto y haga la obra. Entonces todavía no somos pobres de espíritu, porque para ser pobre de espíritu hay que entregarle el alma entera al Señor. No importa lo feo que esté ahí guardado, Dios lo sabe, porque nada le podemos esconder a Él. Es decirle: Señor, límpiame por completo, haz de mí lo que tú quieras hacer. El Salmo 131:2 dice: en verdad que me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma. El niño destetado llora por su madre, desespera angustiosamente por su madre. Y así decía David: así está mi alma, desesperado por ti. Te quiero estar en tu presencia, te necesito, dependo de ti, no puedo estar lejos de ti. Tú eres mi alimento, tú eres mi fuerza para seguir hacia adelante. Ese es el pobre de espíritu, aquel que es bienaventurado, aquel que es feliz, que vivirá alegre. No importa las circunstancias, no importa lo que esté ocurriendo en su vida, estará alegre, porque de Él es el reino de los cielos. Y cuando el Señor habla que de Él es el reino de los cielos, no solamente habla del futuro, sino que de la vida presente. El reino de los cielos le pertenece. Donde esa persona pobre de espíritu llega, las puertas le son abiertas, porque el Señor está actuando a su favor constantemente. El Señor se agrada en aquellos que son pobres de espíritu. Es aquel que quiere estar constantemente cerca del Señor. Esa persona pobre de espíritu va a tener sus días felices en esta tierra y verá como el reino de los cielos estará a su disposición. El reino de los cielos es sanidad, el reino de los cielos es libertad, es provisión. El que es pobre de espíritu tendrá todos los beneficios del reino de los cielos activados a su favor, porque bienaventurado es el pobre de espíritu, porque de Él es el reino de los cielos. La segunda bienaventuranza que el Señor habla en esta porción del Evangelio de Mateo es para los que lloran. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. No son los que lloran porque están pasando mucho trabajo en esta tierra. No son los que están llorando porque están angustiados y desesperados por lo que están viviendo, porque se han rebelado en contra de la realidad. No. Es otro tipo de lágrimas. Son aquellos que primero lloran porque no resisten darse cuenta de la maldad del corazón. Porque al llegar a los pies del Señor y el Espíritu Santo enfocarle, alumbrarle el alma y darse cuenta de las cosas malas que salen de su corazón, de las perversidades que somos capaces de hacer, llora en la presencia del Señor de arrepentimiento. Esas lágrimas que nos llevan a arrepentirnos
de las cosas malas que están ahí alojadas. Ese va a ser alegre, ese va a vivir alegre porque constantemente estará siendo limpiado por el Espíritu Santo, porque constantemente su alma estará libre, porque se estará despojando del peso del pecado. Esos son bienaventurados, esos que lloran van a recibir consolación. Porque en primer lugar van a recibir el perdón de Dios. La mano de Dios perdonadora estará sobre ellos desde que abran su boca en la presencia del Señor, arrepentidos, quebrantados por el dolor del pecado. Pero para que una persona pueda llorar de esta manera, tiene primero que haberse convertido en un pobre de espíritu. El orden de las bienaventuranzas no es una coincidencia. Tiene un orden establecido que va de uno al otro, de uno al otro. Entonces, para yo poder ser una persona que llore por mi pecado, yo tengo que haber sido pobre de espíritu, porque estoy humilde, dispuesta a aceptar la dirección de Dios, a ir a su presencia sabiendo que nada bueno hay en mí. Entonces puedo ir y llorar en su presencia por mi pecado, lo que es un indicativo de que estoy empezando a madurar espiritualmente. Pero ese que llora por su pecado, una vez se da cuenta lo que es el pecado, empieza a llorar por los pecados de los demás. Empieza a clamar en la presencia del Señor por los que están ciegos, por los que están perdidos, por los que no se dan cuenta que Jesucristo es el único camino, la única verdad y la única vida. Cuando ve un pueblo desenfocado, cuando ve un pueblo ocupado en sus propios asuntos, cuando ve un pueblo durmiendo, que no ha despertado al tiempo que vivimos, que no se da cuenta de que el tiempo es corto, de que los días son malos, de que tenemos que levantarnos en el nombre de Cristo y posicionarnos en el lugar donde Él nos quiere. El que llora, el que se lamenta en la presencia del Señor, es porque ve la necesidad, es porque ve lo que está pasando con el pueblo y llora para que el Señor los haga reaccionar, y llora para que ellos sean transformados y sean cambiados y haya un avivamiento en medio de ellos. Ese que llora en la presencia del Señor va a ser consolado. Porque ese que llora por sus hijos que no han conocido al Señor, ese que llora por el esposo o la esposa que no se ha convertido, va a ver el milagro hecho en la vida de ellos, porque es promesa de nuestro Dios. Ese que llora no llora en vano. Ese que llora va a recibir consolación. Por eso les digo, no desmayen, sigan hacia adelante una y otra vez, un día y otro día, un minuto y otro minuto. Intercedan en la presencia del Señor por sus seres queridos, intercedan por sus vecinos, intercedamos por este pueblo de Casa de Dios Efraín. Intercede, llora en la presencia de tu Dios, porque serás consolado. No lo estás haciendo en vano, verás respuesta de Dios. Hay un ejemplo en las Escrituras y está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, verso 4:1, y dice: cuando llegó cerca de la ciudad, refiriéndose a Jesús, al verla, lloró sobre ella. Jesús iba entrando a Jerusalén y por el camino que iba tenía una vista total de Jerusalén, y al verla se detuvo y lloró. Lloró porque pensó en todos los que lo habían rechazado. Pensó en las mujeres que estaban perdidos, en los hombres que le dieron la espalda. Jesús sabía el final de Jerusalén. Sabía en la eternidad todo lo que pasaría con Jerusalén. Sabía que Jerusalén iba a ser, su templo iba a ser destruido. Y vemos
Como dice más adelante: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos. Y muchas veces nos pasa igual. Y podemos decir: oh, si conociéramos lo que es para nuestra paz. Pero duele ver como siendo hijos de Dios, como estando en la casa de Dios, se nos encubre lo que va a traer paz a nuestras vidas. Y nos ocupamos en un orden invertido de las cosas. Y por eso tanta ansiedad, y por eso tanta preocupación, y por eso tanta lejanía del propósito de Dios. Porque no nos damos cuenta de que primero buscar el reino y luego todo lo demás. Los judíos querían liberación, pero esperaban una liberación política del imperio romano. No querían el libertador que llegó a ellos. Los rechazaron. A lo suyo vino y los suyos no les recibieron. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Estamos igual que Jerusalén? Ciegos, sin darnos cuenta cuál es el orden que Dios estableció de todas las cosas. Estamos atrapados en nuestro propio vivir, desenfocados de la vida de Dios y lo que es Dios, por uno u otro motivo, por una u otra razón, siempre válida, siempre justificándonos. Oh Jerusalén, cuán grande hubiese sido tu paz. Llorar por un pueblo desenfocado es de bienaventuranza para nuestras vidas. Es entender que así como Jesús lloró, tenemos que llorar por tantas almas que están perdidas, por tantas almas que no tienen esperanzas, por personas que el Señor ha colocado a nuestro lado y sin embargo compartimos con ellas, vivimos con ellas y ni siquiera le predicamos el evangelio y ni siquiera le hablamos de Cristo, cuando el Señor nos manda a convertirnos en bienaventurados porque lloramos en su presencia clamando por esas almas, porque nos duele a lo más profundo saber que están perdidos, porque nos duele saber que van al infierno si no le hablamos, si no los despertamos a la verdad. Vamos a convertirnos en hombres y mujeres felices porque lloran en la presencia del Señor por las almas que se pierden y por la parte del pueblo que siendo cristiano está desenfocada y no está posicionado en el lugar donde debe estar. Cuando nosotros intercedemos, cuando nosotros oramos de esta forma, rompemos barreras espirituales. Las tinieblas son esparcidas y se empieza a establecer el reino de los cielos. Acordémonos que seremos consolados. Acordémonos que hay esperanza para cada una de nuestras oraciones. La tercera bienaventuranza es: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Vimos, pobre de espíritu, aquel que es humilde en la presencia de Dios. Vimos los que lloran por su propio pecado y por la condición en que se encuentran los demás, conversos e inconversos. Entonces ya el que se puede postrar en la presencia de Dios y el que puede llorar por otros, entonces puede formarse en él un espíritu manso. Y esta mansedumbre, a modo general, trata ya de terceras personas.
es aquella persona que puede soportar los agravios de otro. Imagínense que una persona ya está llorando en la presencia del Señor por la condición en que está el otro. Entonces ya es una persona que puede ver más allá de lo que tiene por delante, puede ver más allá de lo físico de la persona, y puede ver el corazón y puede ver las cosas que lo motivan a esa persona a reaccionar de una u otra forma. Por eso ya se convierte en una persona que puede soportar los agravios. La persona que es mansa es una persona que es gentil, es una persona que es amable y que procura lo bueno. Pero fíjense que una persona de la nada se hace mansa. O sea, no se convierte en una persona y ya es mansa. No, sino que tiene que pasar el proceso que estamos viendo. La persona que es mansa es una persona que no se levanta en contra de los demás. Es una persona que guarda silencio cuando tenga que guardar silencio. Pero es una persona que aprendió a guardar silencio primero en la presencia de Dios, a derramar su corazón y esperar en Él. La persona que es capaz de lograr esperar en la presencia de Dios puede levantarse a ser manso con su prójimo. La persona que llega a ser mansa es una persona que ha recibido una obra del Espíritu Santo. Porque solamente el Espíritu Santo hace que una persona sea una persona mansa. Esa mansedumbre se manifiesta en el trato con las personas. Es de mente amable, como les dije. Pero podemos enfocarla también en la mansedumbre delante de Dios. Porque para yo ser mansa delante de los hombres, yo tengo que ser mansa delante de Dios. Entonces, una persona que actúa en mansedumbre es la persona que acepta la voluntad de Dios. Es una persona que no se revela en contra del plan que Dios tiene para su vida, sino que lo que Dios quiera, eso acepta. Si es esto, sí, y si es aquello, también. Señor, lo que tú digas. La persona que es mansa con el Señor es una persona que ya no contraviene sus planes y proyectos. Para él, los caminos del Señor son sus caminos y los pensamientos del Señor son sus pensamientos. Aunque en lo natural afecte, aunque no entendamos, la persona mansa dice: Señor, yo no entiendo, pero si tú lo estás permitiendo en mi vida, yo sé que esto va a obrar para bien. Yo sé que yo me puedo gozar en esta situación, en tal o cual sea. Esa es una persona mansa con Dios. Aquí hay una anécdota muy buena de que un hombre va donde un doctor, va donde un pastor de ovejas y le pregunta: ¿cuál es el pronóstico del tiempo para mañana? Respondió el pastor: tendremos el tipo de clima que me agrada. Entonces el doctor le preguntó: ¿qué es lo que quieres decir? Y el pastor le respondió: el clima que agrade a Dios siempre me agrada a mí. El pastor de ovejas replicó el doctor: tu porción parece ser un poco dura. Oh no, Señor, repuso el pastor, no es así, pues abunda en misericordias. Pero tienes que trabajar muy duro, ¿no es cierto? Sí, respondió el pastor de ovejas, tengo mucho trabajo, pero eso es mejor que estar holgazaneando. Pero tienes que soportar muchas penalidades, ¿no es así? Oh sí, Señor, dijo, muchísimas. Pero entonces no tengo tantas tentaciones como las que tienen esas personas que viven en las ciudades, y tengo más tiempo para meditar en mi Dios. Así que estoy completamente satisfecho, porque donde Dios me ha puesto es la mejor posición en la que yo podría estar. Así tiene que ser nuestras vidas, gozarnos en todo, buscar lo bueno en todo, porque hay cosas que de repente nos parecen malas. Señora, hasta si está lloviendo, ay, está lloviendo y el culto y ahora.
Vamos a gozarnos en que está lloviendo, en que es una bendición que está lloviendo, porque algo bueno va a suceder si Dios está permitiendo la lluvia. Entonces ese es el tipo de mentalidad en el trabajo, lo que nos esté pasando en nuestro hogar. Vamos a buscar lo bueno. Bueno, está pasando esto de esta forma, pero resulta que porque eso está pasando de esta forma, yo voy a obtener este beneficio. Esa es la mente de un hombre y de una mujer mansa y que va a ser feliz. Por eso es que dice que felices son los mansos. Porque la persona que tiene una actitud así, conquista la tierra. De ella es la heredad. ¿Por qué? Porque toda circunstancia va a estar a su favor. No hay lugar donde un manso no llegue que no conquiste la tierra. Del manso es la heredad, porque a través de esa mansedumbre, toda circunstancia, toda realidad, a él le va a ver el beneficio siempre. Y los mansos no se quejan del país, no se quejan de lo malo que está la cosa, no se quejan del gobierno. Los mansos ven el lado bueno independientemente al partido político al que pertenezcan, porque nunca se van a rebelar en contra de Dios ni lo que esté pasando. Abren la boca para decir gracias Señor porque está lloviendo, gracias Señor porque el presidente tomó tal o cual medida, gracias Señor porque sabe que todo va a obrar para bien y que nunca va a contender con la voluntad de Dios. La persona que ha decidido ser mansa en medio de la prueba, aunque en la carne moleste, aunque la carne duela, le va a decir al Señor, gracias porque estás moldeando mi carácter. Gracias Señor porque estás haciendo conmigo lo que necesitas hacer para poder lograr el propósito que tú tienes con mi vida. La persona mansa sabe muy bien que es barro y que no le puede decir a su alfarero, ¿qué haces? Sabe bien cuál es su posición. Sabe bien que Él es el altísimo, soberano Dios de los cielos y que no nos toca a nosotros cuestionarlo ni preguntar nada. La persona que es mansa se doblega ante la palabra de Dios. La recibe y la pone por obra. Es obediente a esa palabra. El que camina en mansedumbre se le ha revelado la palabra de Dios y sabe que por ella vive, que por ella respira, que por ella camina. Aunque tú no entiendas, le dices gracias Señor, porque yo sé que en esto hay ganancia para mi vida. Respecto a los hombres, el hombre que es manso conoce sus limitaciones, sabe que es hombre y que es solo hombre. No importa su posición, ni social, ni económica, ni política. Si es una persona de la nobleza, de apellido, de abolengo, no se jacta de eso. Y si por el contrario es una persona humilde en cuanto a pobreza, no quiere llegar a alcanzar y hacer desmedidamente cosas para llegar a una posición superior. No. El hombre que ha aprendido mansedumbre y que es bienaventurado y es feliz por vía de consecuencia, sencillamente se goza cual sea su posición, porque sabe que ahí Dios lo está usando, que ahí tiene un propósito eterno. Se sabe deudor de las misericordias de Dios. Sabe que todo lo que tiene, sea poco o mucho, se lo debe al Señor. Por eso no se jacta de sus talentos, no se gloría ni se envanece por sus dones. La persona que es mansa y sirve en la casa de Dios, no importa lo que le pongan a hacer, no importa lo que hagan, porque sabe que lo está haciendo para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es una honra para su vida servir a Dios. No es un favor que está haciendo, todo muy por el contrario. Es una honra que nosotros podamos poner la mano en el arado. Ahora, oí en la televisión, me dijo Mónica esta tarde que estaban entregando unos premios soberanos, ¿verdad?
Y hay una persona cristiana que fue premiada por sus canciones al Señor. Entonces Mónica me preguntó ahorita, mami, ¿y una persona cristiana puede recibir un premio? Y yo pensé y medité y le dije, bueno, no podemos juzgar ni cuestionar, pero yo pienso que siervos inútiles somos, y que sea cantando, o sea predicando, o sea sirviendo en lo que fuere, lo estamos haciendo para el Señor. No hay ningún mérito en nosotros, sino que todo es para Él y por Él, porque Él le plugo usarnos. No es mérito mío, no puedo tomar un premio para mí cuando yo no estoy haciendo nada que no sea hacer aquello que Dios me puso a hacer, lo cual es una honra para mi vida. La persona mansa tiene esa mentalidad, que es la mentalidad de lo que nos dice la palabra de Dios. No hay mérito alguno, amados, en nosotros. Todo es por su gracia. Y todo lo que podamos hacer es para Él. No es como en el mundo, que por mí misma, que por mis talentos y mis esfuerzos yo soy premiada. Aquí en el Señor no es así. Nuestro servicio para Dios es algo que nosotros ni siquiera merecemos hacer, que lo hacemos por su gracia y por su favor. Mi opinión, que conste, pero cualquier otra persona puede pensar otra cosa. No es que, pero a la luz de la palabra, yo entiendo. La persona mansa tiene el yo sometido. No permite que su yo le salga, porque yo no. La persona que es mansa tiene el yo sometido a la obediencia de Cristo. No tiene un espíritu dominante. La persona que es mansa, cuando tiene que ceder su opinión, cede su opinión con tal de ser pacificadora y con tal de que la paz persevere y no se dañe un tipo de relación. Muchas veces hay que guardar silencio para que una relación no se quebrante, no se dañe y no deje de ser, porque es lo más importante. Nosotros tenemos que imitar a Jesucristo. Registra en las Escrituras que fue como cordero al matadero y no abrió su boca. Yo pienso que una de las cosas más difíciles para el cristiano es lograr la mansedumbre. Es una batalla, pero tenemos que perseguirlo hasta alcanzarlo, hasta que lo alcancemos, amados. Vamos a luchar por eso, porque cuando nosotros mostramos al mundo la mansedumbre, la gente ve a Cristo en nosotros, porque no es común la mansedumbre. En el mundo todo el mundo se defiende, todo el mundo pelea, todo el mundo quiere ejercer su derecho, pero entre nosotros tiene que ser todo lo contrario. Vamos a batallar día a día para que el silencio sea una cosa que nos salga fácil en todo tipo de relaciones y que no provoquemos a ira, ni a contiendas, ni a pleitos, sino que actuemos como Jesucristo. Aquellas personas mansas son humildes y por lo tanto son pacientes. No ofenden a nadie, pero tampoco se ofenden. El que es manso trata de no ofender a nadie, o sea, por no ofender a una gente, tú mira, hace lo que sea para que esa gente no se sienta mal, para no herirla. Pero igualmente, si la persona te agravia a ti, tú no te ofendes, sino que tú justificas el agravio con una u otra cosa y sigues normal con la persona, como si nada hubiese pasado. Eso solamente puede hacerlo una persona que es mansa. Si tiene que perdonar, no perdona 7 veces, no perdona 70 veces 7. Porque sabe que perdonando hay sanidad, que el perdón viene de Dios, que el perdón es una decisión. Nosotros no podemos, amados, esperar a sentir que voy a perdonar a una persona para perdonarla. No, el perdón tiene que ser instantáneo. El perdón tiene que salir como una cosa natural de un cristiano, porque no podemos guardar cosas en el corazón. Hay una historia bíblica de
un hijo de David llamado Amnón, que decidió violar a su hermana Tamar. Cruelmente, brutalmente violó a su hermana. Y después que la violó, la rechazó, la repudió. Y esta mujer pasó días de su vida en gran dolor. Y ella era hermana de padre y madre de Absalón, otro hijo de David. Y ella se refugió con su hermano Absalón. Y Absalón le dijo, ya olvídate de eso, no te preocupes. Y ahí quedó. Pero a los 2 años de este incidente, a los 2 años, Absalón planificó toda una estrategia para matar a su hermano que había violado a su hermana, y así lo hizo. Porque durante 2 años tenía eso en el corazón guardado, en amargura, en rencor, hasta que llegó la oportunidad y la desgracia tocó una vez más a la familia de David. Sin embargo, David registra en las escrituras que duró tiempo llorando por esta muerte de Amnón, llorando y quizás probablemente con ira en contra de Absalón por lo que había hecho. Pero dice que pasado un tiempo, él recibió consolación y lo que tenía era un deseo de ir a ver a su hijo Absalón, que estaba escondido, y fue y lo buscó. Eso se llama un alma que no guarda rencor, un alma que no toma para sí el dolor de lo que le han hecho y lo guarda y lo atesora, sino que inmediatamente, tan pronto sucede el hecho, pues se lo entrega al Señor en humildad, en mansedumbre, y se acuerda de las tantas veces que Él es perdonado, de las veces que el Señor nos dice, si tú no perdonas, yo no te voy a perdonar. Entonces, amados, si nosotros queremos tener vidas verdaderamente libres, no seamos rencorosos, no guardemos en nuestro corazón cosas que sabe Dios cuánto tiempo ya pasaron, que nos hicieron, que nos dañaron, es verdad, que nos hicieron daño, es verdad, que nos traicionaron también, pero ya pasó. Cierra la puerta del pasado, permite que el Espíritu Santo fluya en tu interior, borrando todo eso. Y levántate y abre tus labios delante del Señor y di, yo lo perdono. Pon la persona delante de ti y dile, yo te perdono. Me hiciste esto, me hiciste lo otro, pero yo lo borro y te perdono y te bendigo en la presencia del Señor. Y serás sano y serás libre y tendrás un alma limpia. Si quieres llegar a ser manso, si quieres llegar a ser mansa y por lo tanto ser feliz, tienes que perdonar. No hay otra opción. Hay actitudes en nuestras vidas que nos impiden ser mansos y son actitudes generacionales. Tenemos que romper con eso. Que en mi familia todos somos así. Eso hay que terminarlo. Hay que renunciar a eso. Saúl había recibido la orden del Señor de matar a todos los amalecitas. Sin embargo, él dejó a Agag vivo, el rey de los amalecitas. Y vemos en las escrituras que Amán, el que se levantó a destruir el pueblo de Israel, a quererlo destruir en tiempos de Esther, era descendiente de este hombre. Eso nos pasa a nosotros. Cuando dejamos esos amalecitas en nuestras vidas, esas cosas que están ahí en nosotros, que nos impiden ser lo que debemos ser, una y otra vez van a salir. Es tiempo de desarraigarla, de que no quede ninguna raíz en nuestro interior, de esos enemigos, porque son enemigos de mi vida espiritual, enemigos de mi crecimiento en el reino de Dios, y siempre van a perseguir mi vida, a menos que yo no los desarraigue. Es tiempo, a la luz de esta palabra, de nosotros recibir el gozo que trae a nuestras vidas el caminar en mansedumbre. Y es un gozo, amados, que no nos da la alegría del mundo, que no nos da ninguna otra cosa. Es una plenitud que llega a nuestras vidas cuando ciertamente nosotros podemos tener un espíritu pobre, cuando podemos llorar en la presencia del Señor por nuestra vida y por la de los demás, y cuando podemos caminar en esta tierra como personas mansas. Es un gozo que definitivamente nadie ni nada nos puede dar. La persona que camina en mansedumbre es una persona que no piensa en la venganza,
Para nada. Sabe que el Señor es el que se encarga de todas las cosas. Que si nos hacen mal, es el Señor que se va a levantar a defendernos y hacerle ver el mal que nos han hecho a los demás. Pero no piensa en venganza. Eso dentro del pueblo de Dios no puede jamás existir. El manso no es orgulloso, no es una persona altiva. No es una persona que vive constantemente airada, poniéndose en contra de los demás. No, es una persona que ha conocido la gracia de Dios y sabe que es y que está por esa gracia bendita del Señor. Pablo decía en 1 de Timoteo capítulo 4 verso 8, la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Eso mismo pasa con la persona mansa. La persona mansa recibe la tierra por heredad, recibe esta tierra. Donde llega un manso, conquistó la persona, conquistó la circunstancia, conquistó las cosas, pero también tiene una promesa especial de la herencia futura, de la herencia que tenemos el día de mañana. El que llega a ser manso es una persona que disfruta la vida. Fíjense, las personas mansas siempre están alegres, las personas mansas siempre están disfrutando lo que tienen, como lo tienen, no importa la circunstancia, no importa cómo estén. Son personas verdaderamente alegres, porque la mansedumbre, amados, nos hace alegres. Se alegran con el bien del otro, nunca están amargados, ni envidiando, ni con celos porque otro está mejor que ellos, o porque el otro recibió un premio, porque el otro le está yendo bien. Al contrario, se gozan con la alegría de su hermano, se gozan con la alegría de su prójimo. Los mansos heredarán la tierra, dijo David, y se recrearán en la abundancia de paz. El que camina en mansedumbre tiene abundante paz. Eso es indiscutible. Por eso es que el Señor mismo, Jesús mismo, nos dijo: venid a mí los que estén trabajados y cansados, porque yo los haré descansar. Lleve mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y tendréis descanso para vuestras almas. Viene descanso a nuestras almas cuando caminamos en humildad. Eso no hay duda. Así que vamos a decidir por esta palabra que estamos recibiendo en este día, a hacer lo que tengamos que hacer para renunciar, para quitar todo lo que nos impide ser un hombre manso, ser una mujer mansa. Pero hemos visto cuál es el proceso. Empezamos con que tenemos que ser pobre de espíritu. Ustedes escucharon lo que era ser pobre de espíritu. Si les falta algo, pídanselo al Señor en este día y determínense a hacerlo en este día, a ser pobre de espíritu. Luego empezarán a llorar por sus propios pecados y a llorar por los pecados o por la condición de las personas que Dios ha puesto a su lado, o de las familias o de los relacionados. Entonces tendremos la capacidad de poder llegar a ser personas mansas y heredar la tierra y ser bienaventurados. La siguiente bienaventuranza es para aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Dice la palabra de Dios que esos que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Aquellas personas que han llegado ya a tener hambre y sed de justicia son aquellas personas que ya no les interesa nada de esta tierra, absolutamente nada. Son personas que tienen sus ojos
en el Señor, que lo que persiguen es lo eterno, que lo único que anhelan es atesorar para el cielo y no para esta tierra, que pueden ser múltiples los beneficios que puedan recibir en esta tierra, pero los rechazan, porque su norte, porque su vida está en las cosas que no perecen, en las cosas que no son de esta tierra, sino que son de la eternidad. Dice la palabra de Dios que no podemos servir a dos señores. Eso está en Mateo capítulo 6, verso 24. Porque aborreceremos a uno y amaremos al otro, o bien se entregará a uno y despreciará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Tenemos que tener un corazón unificado, un corazón que quiera a Dios, que ame a Dios, pero que también anhele las cosas de Dios. Un corazón que ame a Dios, no de boca, sino que su vida sea para Dios, que sea una persona que ame la casa de Dios, que ame el reino de los cielos, que ame servir en su casa, que ame y entienda el honor y la honra que es poder poner la mano en el arado. El Señor nos manda un servicio pleno, un servicio absoluto. Y cuando Él habla de servir, vamos a ponerle al lado la palabra amor y la palabra adoración. El Señor nos manda a amarlo con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser completo. Es Él el que tiene que ocupar el primer lugar en nuestro corazón. ¿Cuántas cosas ocupan ese primer lugar? ¿Cuántas metas tenemos por delante que no tienen nada que ver con Dios y su reino? Muchas veces. Pero un corazón rendido, un corazón manso, un corazón que llora y un corazón que ha sido ya pobre de espíritu, empieza a querer justicia. ¿Y a qué nos referimos? Es un corazón que se levanta y se indigna y sufre cuando ve que las tinieblas están ocupando situaciones, lugares y vidas. Y empieza a anhelar y a interceder en la presencia del Señor para que todo lo que es de las tinieblas sea quitado del camino y se establezca el reino de los cielos. La persona que tiene hambre y sed de justicia es la persona que cuando ve enfermedad empieza a atar y a reprender el espíritu de enfermedad para que la sanidad del cielo se establezca. Es cuando una persona que cuando ve las vidas cautivas en opresión grita para que sean libres en la presencia del Señor. Tener hambre y sed de justicia es tener el discernimiento espiritual para saber cuándo es el reino de los cielos que está operando y cuándo es el reino de las tinieblas que se ha establecido. La persona que tiene hambre y sed de justicia es la persona que ha tomado una decisión. Y es la de obedecer a Dios y ser santo como Él es santo. Es la persona que resiste la tentación. Es la persona que no importa cuán alta, grande y constante sea la demanda para llevarla al pecado. Se mantiene firme porque ha creído en aquel que lo salvó y que lo está esperando en una eternidad. Aunque sufra, aunque duela en la carne. Hay una decisión que gobierna, hay una decisión que dirige los pasos del que tiene hambre y sed de justicia. Y es agradar el corazón de Dios, porque ha entendido que nada puede haber mayor que agradar su corazón. Porque la única forma de demostrarle amor al Señor es obedeciéndolo y haciendo las cosas a su manera. El que tiene hambre y sed de justicia no se deja vencer de lo malo, sino que vence con el bien el mal. El que tiene hambre y sed de justicia será saciado.
ese va a ver el gobierno de Cristo estableciéndose en su trabajo, en su familia, en su hogar. El que tiene hambre y sed de justicia y lo demuestra con sus actitudes, pero también con sus oraciones, con sus peticiones en la presencia de Dios, dejará de ver las tinieblas gobernando vidas y situaciones. Y lo vemos en el libro del Éxodo, capítulo 14, verso 13. Moisés le dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy por vosotros. Porque los egipcios a quienes habéis visto hoy, no los volveréis a ver jamás. Si tienes hambre y sed de justicia, los egipcios que hoy estás viendo, lo dejarás de ver. No los volverás a ver. Porque las tinieblas desaparecerán de tu casa. Porque las tinieblas desaparecerán de tu área de desenvolvimiento. Porque tu hambre y tu sed de justicia será saciada, porque es promesa de Dios, porque es una bienaventuranza, porque estarás alegre, porque serás feliz por tener hambre y sed de justicia. Y no olvides que al final de los tiempos toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor.